En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Alegres nos comienza Santa Eucaristía, encuentro con Dios, con Cristo. Somos todos como hermanos. Formamos una familia que se llama Familia de Dios y todos aquí presentes de verdad creemos en Dios, que es nuestra única esperanza, que es nuestro Padre, que está ahí con misericordia, que nunca se cansa de perdonarnos y ayudarnos y siempre está al lado nuestro día y noche. Vamos a pedir perdón para celebrar dignamente estos sagrados misterios y reconozcamos que somos débiles, que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María José, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí. De mi Señor, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Gloria a las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Son el Santo Santísimo, con el Espíritu Santo Jesucristo, la tierra por la
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en la liturgia, Cristo nos llama a una radical revisión de vida. El cristiano debe bendecir a los que le odian y perdonar a los que le ofenden. Por nuestro bautismo hemos nacido para el cielo y debemos ser como Cristo. Celebremos esta lectura con gusto y escuchemos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajó al desierto de Sif en persecución de David y acampó en Jáquila. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Pablo, en la carta a los Corintios,
continúa hoy con su racionamiento sobre la resurrección de los muertos. Como llevábamos impresos los rasgos del hombre terreno, llevaremos también los impresos los del hombre celestial. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que te lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra
del Señor. Amor y perdón son dos palabras claves que se repiten en las lecturas de este domingo. Fáciles de pronunciar, pero de verdad difícil de practicar. Amar a los que nos aman puede ser interesado, pero amar a aquel que no nos lo puede devolver o a aquel que nos odia, está difícil, ¿no? Sí, pero todo se puede en el Señor. Para nosotros está de verdad. Si escuchamos así las palabras, no está fácil. Por eso, todos escuchamos la primera lectura con atención. ¿Qué hizo David en la primera lectura? David, cuando perdonó la vida de su perseguidor, el rey Saúl. Así, nosotros más tenemos que ver a Jesús. Jesús en la cruz, cuando perdonó a los que los maltrataban y más, rezaban por ellos, pidiendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdonar a nuestros enemigos se puede en el Señor, porque Dios es el primero que nos perdona a nosotros, porque como proclamamos en el Salmo de hoy, el Señor es compasivo y misericordioso. Él no nos trata como merecen nuestros pecados y derrama la misericordia sobre nosotros. A mi mente viene aquella anécdota en la que un niño, entregado por las palabras de sus catequistas que decían: no puede ser que el catequista hablaba de Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos. Y el niño preguntó a Dios: ¿no puede ser que nunca te vas a cansar día y noche? Y Dios ha contestado al niño con estas palabras: no me aburro, me paso el día perdonando. Dios nunca se cansa para perdonar, para ayudar, para iluminar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es amor. Muchos santos, sí, nosotros conocemos muy bien Rosario, más que nada nos decimos la coronilla de la Divina Misericordia cuando rezamos y pedimos perdón, no solamente de nosotros, pero para todos que vivimos en este mundo, especialmente muchos, que más que nada que escuchamos las noticias que está pasando en nuestro país vecino de Venezuela. Hay que rezar mucho por el pueblo venezolano para que Dios, Cutarico, en misericordia, ayuda al pueblo. Y oración, cuando estamos rezando con mucha confianza, humildad, Dios siempre escucha oración a la gente humilde. Es la mirada de amor la que puede transformar el corazón de piedra del agresor. No cabe duda de que la violencia engendra violencia y esta deuda solo se puede parar con la fuerza del amor. Lo que
está ahora pasando en Venezuela. Me vino pensamiento más que nada más que 2000 años atrás. ¿Qué pasó con Herodes? Para no perder poder, manda a matar a los niños inocentes. Ahora, ¿qué pasa también en Venezuela? Con un presidente que no quiere perder poder, así hace con su pueblo. Por eso tenemos que más que nada unirnos en oración. Hay un lado de provocador que podemos, como escuchamos todos en el Santo Evangelio, las palabras de Jesús: poned la otra mejilla, bendecida a los que nos maldicen, amad al enemigo, o juzguéis y no seréis juzgados. El amor puede hacer que el enemigo deje de ser enemigo y se convierta en un hermano, que reconozca su mal y trate de repararlo, que cambie de forma de pensar y de actuar. Seamos sinceros al decir hermosa oración que siempre estamos rezando en la Santa Eucaristía y cuando rezamos rosario y cuando nos levantamos, seguro que estamos empezando el día con hermosa oración que el Señor nos ayudó y enseñó. El Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Seamos comprensivos y compasivos como lo es Dios con nosotros. Si nos es difícil vivirlo, pidamos al menos que nos ayude a perdonar como Él nos perdona. La existencia de muchas personas cambiaría y adquiriría otro color y otra vida si aprendieran a amar gratis a alguien. El ser humano está llamado a amar desinteresadamente, y si no lo hace, en su vida se abre un vacío que nada ni nadie puede llenar. No es una ingenuidad escuchar las palabras de Jesús: haced el bien sin esperar nada. Puede ser el secreto de la vida lo que puede devolvernos a la alegría de vivir. Ágape, amor gratuito, es el nombre del amor cristiano. Así nos ama siempre Dios. Aunque nosotros no seamos capaces de corresponderle, vivamos así cada día, creciendo en el amor, en la misericordia. Y cada Eucaristía y cada Santa Misa está llena del amor, de la misericordia y del perdón de Dios. Vivamos esta hermosa fiesta que es Santo Sacrificio, que es la misa, como un momento especial de encuentro con el amor de Dios, para que así podamos nosotros llevar ese amor a nuestra propia vida, amando sin límites a los demás, incluso a nuestros enemigos, viviendo así el mismo amor de Dios. Por eso, con el Salmo de hoy, estamos rezando y pidiendo: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Dios Todopoderoso con una oración tan pura y humilde que merezca obtener lo que pedimos. A cada petición respondemos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Santa Iglesia extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme y confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que nos desprecian a causa de nuestra fe y por los que persiguen a la Iglesia, para que el Señor les conceda encontrar la verdad, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor y por aquellos por los que queremos orar, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día todos en su reino, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Padre clementísimo, que en Cristo nos has revelado tu amor gratuito y universal. Escucha nuestras oraciones y danos un corazón nuevo para que seamos capaces de amar a nuestros enemigos y de orar por los que nos injurian, tal como nos lo mandó tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.